Buenos días, vamos a iniciar hoy la clase virtual sobre el primer tema de estándares de codificación. La unidad 0, en la cual vamos a ver parte del procedimiento que se utiliza durante el proceso de codificación de un proyecto. ¿Qué significa eso? Si queremos iniciar a desarrollar proyectos, tenemos que ver primero que estos proyectos tengan una estandarización o una parte procedimental de cómo desarrollar o elaborar código. Eso es lo principal durante toda fase de codificación. Conocer estos procesos para que se convierta posteriormente en un hábito y cuando ingresemos a trabajar en empresas o formar grupos de desarrollo, estas habilidades sean habilidades complementarias al conocimiento que ustedes vayan a adquirir durante el proceso de aprendizaje de la materia. Entonces vamos a iniciar hablando de este estándar de codificación que está casado con el lenguaje Python. Esta materia está basada o se basa fundamentalmente en estructuras de datos, pero está abocada a la implementación de códigos basados en Python. Es por eso que vamos a iniciar hablando sobre este estándar, sobre este lenguaje de codificación. Acá yo tengo algunas ayudas que he tenido que buscar para poder desarrollar este tema. Vamos a hablar de algunas reglas de indentación que se llaman en P8, perdón. Hay varias maneras de comenzar a trabajar con estas reglas. Lo primero que tenemos que trabajar es habituarnos a la forma y estructura de cómo maneja Python su sintaxis. Eso es lo principal. Primero, cómo esta se ordena, cómo esta funciona, y luego a partir de ahí adecuarle la parte documental, donde podemos documentar parte de ese código y aparte establecer buenas prácticas de codificación. Entonces, siguiendo este principio, vamos a ver algunos de estas formas o maneras de codificar. Una alternativa, dice acá común, son los espacios, el uso de tabulaciones. Vamos a ver en qué consiste este uso de tabulaciones y por qué es importante dentro de el lenguaje interpretado de Python. Para ello voy a hacer uso de un ID. En este caso se lo voy a mostrar, este ID. El ID de Visual Studio Code, donde me va a permitir trabajar sobre este estándar. Fíjense que yo acá tengo en esta carpeta de árbol, tengo varios documentos que he ido elaborando en el transcurso de la elaboración, ¿no?, de códigos para este curso. Hoy vamos a trabajar sobre uno de ellos. No le voy a hablar ahorita de cómo se configura Visual Studio. Durante el proceso, de repente hagamos parte de esa codificación, ¿sí? Pero acá nos vamos a abocar principalmente al desarrollo y el estudio de este lenguaje primero y luego cómo nos va a ayudar en el proceso de desarrollo. Veamos dos partes muy esenciales. Una desde el punto de vista del lenguaje y otra desde el punto de vista de una herramienta que me permite desarrollar código basado en ese estilo de lenguaje. Fíjense, yo voy a agregar acá un archivo. Le voy a decir agregar y a le voy a poner estándar. ¿Ya? Todo archivo de Python termina con la extensión .py, ¿no? PI. Entonces le estoy poniendo un nombre y se llama standard.py. Fíjense que ya me habilitó las líneas para poder empezar a codificar.
vamos a ver algo muy importante que se maneja dentro de Python, que es el aspecto de tabulación. Y vamos a ver a qué nos referimos cuando nos referimos a tabulación. Fíjense, por ejemplo, yo aquí voy a declarar, no sé cuál, primero veamos, a ver, me voy a copiar una estructura para no estar haciendo larga la presentación. Vamos a iniciar con esto. Ok. Fíjense, acá voy a eliminar esta parte. Y quiero que vean algo muy importante. Cuando yo defino una clase, que la vamos a llamar ahorita aquí simplemente nodo, que está muy relacionado a la temática que vamos a ir viendo, ¿sí? Más adelante, de lo que son árboles y grafos. Un nodo es, llamémoslo, el objeto núcleo, ¿no? De esta estructura, y es por eso que siempre la vamos a comenzar a ver durante nuestras experiencias codificando. Fíjense, algo muy importante. Acá tengo una clase que se llama nodo, y cuando yo defino esta clase nodo, escribo clase nodo, dos puntos, que es la sintaxis que utiliza Python para declarar una clase, y le doy enter, fíjense que a partir de aquí ya me establece un tab, es decir, un espaciador, que fíjense que en la definición de este método aparecía más arriba, ¿no? Un tab más arriba. Como yo lo copié de otro código, es por eso que venía con esa tabulación, de esa manera. Pero fíjense que cuando yo le di enter, me apareció el tab para indicarme dónde continúa la siguiente instrucción. Voy a hacer lo mismo acá, fíjense. Esta es la definición de un método o un procedimiento, si lo queremos ver. Def se llama, definición. Init es la forma de inicializar o construir un objeto. Dos puntos. Y miren, me aparece dónde yo tengo que colocar la siguiente instrucción. Entonces, fíjense que estaba mal acá, la tabulación. Entonces, yo voy a comenzar a ordenar, fíjense. ¿Ok? Y ya está. Fíjense que acá me muestra en esta línea vertical, me muestra el ámbito de esta plantilla, de esta clase. Y me dice que todo lo que está dentro de esta clase tiene que estar en esta línea. Y todo lo que se defina dentro de este método tiene que estar sobre esta línea. Eso es lo que me está indicando la tabulación. Es por eso que dice en la teoría que es muy importante el manejo y uso de las tabulaciones. Si yo esto lo colocase dentro de, como es muy habitual hacerlo en códigos en Linux o en Python, generalmente yo utilizo o los programadores para desarrollar cualquier tipo de código utilizan un bloc de notas, ¿no? Si yo en ese bloc de notas, fíjense que para un código Python es muy complicado seguir la tabulación. Si yo no utilizo una buena tabulación, me voy a perder, ¿no? No voy a saber si está realmente correcto hasta que lo corra este programa, ¿no? Y me dé los posibles errores, ¿no? En tiempo de ejecución. Entonces, el utilizar un bloc de notas para codificar en Python se tiene que ser muy hábil para ir preservando los tabs de forma correcta. ¿Ok? Entonces, esa es una parte que tienen que tomar en cuenta que ayuda mucho un ID de programación para ello. Fíjense que me está él alineando las cosas y diciéndome qué es lo que yo tengo que hacer en cada una de ellas. Lo primero, entonces, de la estandarización es el uso de los tabs. Usarlo de forma correcta.
¿Qué pasaría si yo acá este atributo o este campo dentro de mi código, ¿no? Estuviera desfasado así. Ahí ocurriría un problema. Un problema, ¿por qué? Porque en el momento de que él quiera ejecutarlo, va a creer que este elemento forma parte de este atributo, como si fuera una subinstrucción de él. Pero como no es un procedimiento o un método, entonces lo va a tomar como un error, ¿no? Va a identificar que ese atributo no pertenece a ese método. En cambio, cuando ya lo coloco, ¿no? Me lo muestra como correcto, fíjense, ¿no? Entonces está correcto. Ok. Entonces, los dos puntos para definir que es un método de una clase. Este es el nombre que, fíjense, está ¿cómo se llama? Inicia con un slab hacia abajo y termina con slab hacia abajo. Todo método constructor lleva este nombre. Init, inicia con dos slabs hacia abajo y termina con dos slabs hacia abajo. ¿Qué significa? Que si yo en este método no le coloco eso, lo va a tomar como si fuera un método cualquiera, que no es parte del método constructor del objeto. Por ejemplo, yo pudiera estar creando otro método, no sé, aquí que se llame cualquier cosa, no sé, devolver datos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los métodos inicia con el método self, o digo con el parámetro self, y ustedes ahí pueden jugar, ¿no? El self viene a ser el llamado al objeto nodo, es decir, a los datos del objeto nodo, ¿no? Y en el siguiente parámetro puedo colocar los valores que voy a utilizar. Por ejemplo, aquí estoy utilizando value como un parámetro que voy a insertar al momento de inicializar o al construir el nodo y que luego se lo voy a pasar al atributo dato. Vamos a ver ahorita por qué están estos con slab hacia abajo y por qué no simplemente están de esta manera. Cell.left, digamos, ¿no? Cell.right. ¿Por qué no están y están con este slab? Eso va a ser, más de un ratito se lo voy a explicar. Entonces, fíjense que yo puedo tener un método de este estilo, ¿no? Que devuelva, ¿no? Return, devuelva, ¿no? Puedo decirle self y indicar qué es lo que quiero que devuelva. Por ejemplo, el dato. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya lo tengo los métodos desarrollados. Si yo quiero, puedo tener un espacio para comentar o para definir una serie de cosas. Pero fíjense que de esta clase, todos sus métodos están en esa dirección. Entonces, eso lo denominamos nosotros tabulación. ¿Ok? Entonces, ese método devuelve, fíjense, un dato. Bien, aparte de lo que, de la teoría de clases y otras cosas más, y de objetos, simplemente voy a ir por la forma, en la forma en la cual se codifica. ¿Ok? Entonces, fíjense que me va a retornar un dato. Como yo sé que va a ser un dador de valores y no un asignador de valores, es decir, va a ser un getter y no un setter, es por lo que retorna, ¿sí? Si este método retorna valores, es getter. Si este método no retorna valores, es setter, ¿ok? Yo podría tener otro valor, o otra función, perdón, que se llame insertar dato, ¿no? Lo mismo. Y lo que variaría que es que ya no voy a utilizar un
un componente, no voy a utilizar un return, sino voy a utilizar la asignación del valor. Por ejemplo, fíjense en el de aquí, cell.data, yo le voy a asignar un valor. Este valor tiene que estar definido como parámetro, ¿no?, de la clase. Y ahí ya tenemos nuestro método getter y nuestro método setter. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto ya lo vamos a ir construyendo más adelante, ir viendo. Lo que me interesa hoy es el asunto de los tabs, la tabulación. Hasta el momento me está diciendo que todo está correcto. Todo está en su alineación correcta. Eso es lo que tengo que tratar de ver en esta sintaxis que estamos viendo de sintaxis PET 8. Uno de ellos nos decía el tab. Hay otra cosa que tenemos que ir viendo como ser, ahorita vamos a ver acá, como ser la identificación de ciertos procedimientos o funciones a través de comentarios, como lo vemos acá. Vamos a ver para qué nos sirven esos comentarios y cómo yo lo empleo, ¿no?, durante la codificación. Por ejemplo, no se olviden que cuando yo escriba código, este código no solamente es para yo como desarrollador, sino que también lo puedo utilizar para compartir con otros desarrolladores. Y si otros desarrolladores no saben lo que yo estoy construyendo o desarrollando, va a ser muy difícil que ellos colaboren en el proceso de nutrir este código con otras experiencias. Entonces, cuando yo desarrollo algo, lo tengo que documentar para que el siguiente que venga y lea mi código pueda comprender y entender qué es lo que está mirando en ese código, ¿no? Y sea de forma legible. Para ello, hay dos formas de hacer. Una documentación de línea y la otra documentación de párrafo. Una documentación de línea se empieza con un char, con un gato numeral, ¿no? Y ahí se documenta, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no?, clase nodo que representa, ¿no?, una estructura base de un árbol, no sé, suponiendo, de un árbol binario, la clase nodo, ¿no? Puedo hacer eso, puedo documentar de esa manera, puedo documentar mis métodos, ¿no? Le puedo decir método constructor, método constructor que permite crear una instancia de la clase nodo. En cualquier instante me pueden interrumpir para resolver algunas dudas que puedan tener, ¿ya? Mientras yo estoy haciéndolo, me pueden ir preguntando. Entonces, instancia de la clase nodo, le voy a poner que lleva como parámetro un valor. Supongamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy documentando este código. Estoy documentando la clase para ver qué es esta clase. Estoy documentando su método. Aquí puedo documentar indicando que estos son métodos getter y
y setter, ¿sí? Métodos getter y setter de esta clase. Fíjate, ¿no? Estas líneas de código no son compilables, simplemente es documentación, para que el que venga y lea sepa de qué se trata. Voy a... ¿Sí? Disculpe, Dígame. ingeniero, una pregunta. ¿Se puede crear más de un constructor en Python? Sí, ¿Se puede hacer sobrecarga como en el C++? igual, Ah, ya, ya. Está bien, ingeniero. ¿sí? Ya lo vamos a ver luego. Este lenguaje es un lenguaje orientado a objetos. Van a haber ciertas cosas que no se puedan desarrollar, por supuesto, pero de repente el lenguaje tiene otra manera de hacerlo, ¿sí? Ya. Pero lo vamos a ir viendo. Otra manera de documentar, fíjense, por ejemplo, yo aquí puedo documentar más de una línea. Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, proyecto, y puedo definir aquí, ¿no? Proyecto de árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Aquí le pongo autor, ¿no? Carlos Peinado, ¿no? Luego puedo poner versión, ¿no? Fíjate que ya me aparece la autoayuda, ¿no? Proyecto, autor, versión, fecha, fecha de creación. ¿Hoy qué fecha es? 29, 29. 29 del 06 del 2021, ¿no? Y así, puedo colocar una serie de cosas que formen parte de este proyecto, que es el que estoy tratando de crear. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿qué me dice el estándar? ¿No? El estándar me dice documenta tus clases, tus objetos, tus métodos, tus instancias, documenta tu proyecto, ¿no? Maneja los tabs de forma correcta. Después también nos habla, maneja la sintaxis de forma correcta. Y aquí ya voy a hablar de estos dos términos. Voy a hablar de ciertas cosas que son básicas, ¿ya? Luego pueden ustedes ir indagando un poco más en el estándar de codificación y fijarse qué más trae. Por ejemplo, cómo se nombra un método, ¿no? Dentro del estándar, ¿no? Hay algunos estándares, por ejemplo, que yo para crear un nombre de un método, inicio primero con mayúscula y termino o inicio con minúscula y termino con mayúscula. O a veces al revés, inicio con mayúscula y termino con minúscula. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo aquí puedo decir simplemente def, dato, ¿no? Minúscula, o simplemente de devolver, ¿no? Aquí puedo poner i de insertar, ¿no? Y el otro queda con mayúscula. Cuando yo defino esa sintaxis, estoy definiendo un estándar. Y voy a verlo en todo código, en toda codificación que se haga en los proyectos que yo dirijo, en los proyectos que yo hago, se va a notar ese estándar de codificación. Entonces, ese es un estándar, cómo yo nombro las cosas, ¿no? Es por ello que fíjense que acá, por ejemplo, Python no hace referencia a eso, pero sí hace una referencia al definir un separador entre estos dos valores. Pero no les interesa, fíjense si es mayúscula o minúscula. Todo lo escribe en minúscula, ¿no? Es var, dice, ¿no? Entonces, yo acá, por ejemplo, podría decir de dato, definiendo en ese estándar y dato, ¿no? ¿Qué más? Veamos acá. Eso es al nombrar un método. Al instanciar
un atributo, perdón, o al definir un atributo, yo aquí lo estoy definiendo como left, right y day. Pero los dos primeros, fíjate, están sin slide hacia abajo. ¿Qué significa eso dentro del estándar de codificación de Python? Significa de que esos valores que yo tengo ahí definidos, esos atributos o esos campos, son atributos privados. En este caso, privados cuando, esto es al revés, perdón, privados cuando tienen slash y públicos cuando no lo tienen. ¿Te acordás cuando, o se acuerdan cuando se definía dentro de Pascal? Había, me acuerdo, los métodos private, public, protector, ¿no? Sí, sí. En C Sharp o en C++, también hay private, ¿no? Public. Y en C Sharp hay otros más, aparte de private, public, hay protector, ¿qué más se llama este otro? No me acuerdo ahorita, hace rato que ya no desarrollo en C Sharp, pero hay otros componentes para definir un tipo de atributo. Acá existen estos dos, o son públicos o son privados. En este caso, ya te dije, los que no están son públicos y los que están con ese slash son privados. Para ello, yo te voy a mostrar, creo que aquí tengo alguno, aunque la mayoría se lo he quitado. Espera un ratito. Quiero ver exactamente. Esta es la forma de incluir dentro de Python ¿cómo se llama? Una forma de probar o instanciar tus objetos. Ahorita te lo voy a mostrar. Donde yo coloco esta validación, que me dice si el nombre del proyecto es main, ¿no? Ejecute main, me dice. ¿Por qué se hace esto? Y esto es lo que tenemos que entender, pero cuando veamos el aspecto de creación y estructuración de un proyecto en Python. Por el momento, no te lo voy a explicar porque tiene muchas cosas que ver. El hacer este tipo de operaciones, ¿por qué colocas esa instancia ahí? Que me permite, de alguna manera, hacer que este código se pueda ir ejecutando. ¿Dónde fue donde lo vi? ¿El test? Sí, acá, ¿no? Fíjate, aquí llama unit_test, ¿no? .main, unit_test.main, ¿no? Para ejecutar esta prueba que tenemos acá. No lo llama como main, lo llama como esta unidad que vemos acá, ¿ya? Que viene a ser el espacio de trabajo donde funciona, en este caso, Python. Pero vamos a ver dónde era. No sé si era en el mismo tree, ¿sí? Fíjate acá, para ir probando este código, él llama a un mail y es este mail el que está definiéndolo ahí. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Perdón. Aquí. Vamos a definir, vamos a colocar una definición. Fíjate, ¿qué es lo que pasa si yo defino este método aquí, sobre esta línea? Va a pensar que está dentro de la clase. Ah, sí, está bien. Estaría dentro de la clase, ¿cierto? Sí. Y eso no es correcto. ¿Me entiendes? Porque main no pertenece a la clase, sino pertenece al contexto del proyecto. Entonces yo acá puedo instanciar o crear ese objeto. ¿Me entiendes? Así como lo vemos acá. ¿No? ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Estoy instanciando un objeto de ese tipo. Entonces, es igual que cuando hacemos
tipos de instanciamiento en C, en Pascal, en C Sharp. Es muy idéntico. Por ejemplo, yo acá le voy a poner mi nodo, por ejemplo, si quiero, y a este le voy a asignar, ¿qué cosa? Un nodo, Sí, sí, de tipo nodo. ¿no? De tipo nodo. En este caso no es nodo, sino es node, ¿no? Node, sí, node. ¿Ok? Entonces, fíjate, ahí está, ¿no? De tipo node. Y yo voy a instanciar ese objeto. Me pide dentro que coloque un self y un valor. El self es la referencia al objeto y lo que me quedaría es el valor. ¿Qué valor es el que le voy a asignar? ¿No? Puedo asignarle 10, un valor numérico, o puedo asignarle valores, objetos o de cualquier estructura. Entonces, cuando yo haga eso, fíjate, o fíjense, que cuando yo haga eso, estoy colocando aquí un 10 de tipo entero, dice, ¿no? Un valor. Y se lo estoy asignando a este nodo. Entonces, él lo va a construir y lo va a crear. Fíjate que, a ver, en esta instancia solamente nos muestra un valor. Pero lo que quiero ver es más adelante, por ejemplo, si yo le colocase acá, a ver, veamos un ratito, quiero que miremos myNodo, le voy a decir, punto, y fíjate qué es lo que pasa acá. Me aparecen unos valores que vienen a ser left y right, ¿lo ves? Sí. ¿Por qué? Mm, Porque esos atributos son públicos. ah, Fíjate que no me aparece date. date, sí, no, no aparece. ¿Por qué? Porque es privado. Privado, sí. Entonces, cuando yo construyo clases, esto es ya parte de la codificación orientada a objetos. Cuando yo construyo objetos, hay una teoría que nos dice el encapsulamiento, ¿no? Cuando yo encapsulo una serie de atributos dentro de un método, ¿es para qué? Para que el usuario no sepa lo que hay adentro. ¿Me entiende? Por eso Sí. yo lo encapsulo, ¿no? Es un poder que tiene, ¿no? Yo encapsulo para que el usuario que venga no vea qué es lo que tiene mi objeto, cómo está estructurado. Pero sí pueda accederlo a través de métodos. Eso es lo que me dice la programación orientada a objetos, ¿no? Tú Sí. puedes acceder a través de métodos o funciones, ¿cierto? Entonces, fíjate que eso es parte del estándar de codificación. Entonces, si yo vengo y coloco esto así, te vas a dar cuenta, lo tengo que guardar para que se haga efectivo, porque este es un lenguaje interpretado, no es compilado, ¿no? Me vengo acá y fíjate que ya no aparecen, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la manera en la cual yo defino mis atributos, ¿no? Los construyo dentro de mi plantilla de clases, tiene mucho que ver con el estándar de codificación. ¿Qué es lo que él me está diciendo que yo tengo que seguir para hacer eso? Entonces, cuando tú vengas y mires acá y mires estos dos slides, vas a decir, pucha, esos atributos son privados, ¿no? Y me está diciendo que acá el constructor, ¿no? Asigna un valor a este objeto para su construcción. Ah, ya, entonces yo tengo que pasar un parámetro. Fíjate que, no sé si acá me aparecía ese comentario, pero ahorita lo vamos a ver. Nodo, no me aparece, solamente me aparece un tab. Vamos a ver. Acá. Si yo defino, acá y digo,
tipo constructor de la clase nodo. Los puntos, parámetro, valor de tipo object. No sé. Supongamos que fuese eso. Lo voy a grabar. Vamos a ver si ahora ya me parece. Nodo. No. ¿Eh? Entonces, si no es ahí, y vamos a ver. Un ratito. Lo que pasa que este es al momento de inicializar. Puede ser. Vamos a ver. No me está apareciendo. Atributos. Eso. Quiero ver es que me aparezca su documentación, que no me está apareciendo. Me quiere aparecer. Ya, luego lo vamos a ver. Ahí ya debería aparecer la documentación de ese nodo. ¿Ya? Vamos a ver si me aparece algo acá. Cuando yo accedo a de dato, ¿no? Tampoco. Algo está pasando, ¿ya? Lo vamos a revisar. Pero yo debería poder acceder a documentación ya, que me está explicando en qué consiste cada uno de estos, ¿sí? Ya debería poder yo estar accediendo a eso. Es por eso que yo comento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo poner método que retorna, ¿no? Un valor de tipo elemento de un nodo, suponiendo. Yo estoy explicando qué es lo que hace, ¿no? Ese método. Datos, por ejemplo, estoy diciendo mi nodo punto de datos es es una función que me devuelve, ¿no? Un valor de tipo nodo, ¿no? Que lo podría estar utilizando algo así, ¿ok? ¿Para qué? Para que, no sé, pues luego lo pueda imprimir, digamos, ¿no? Puede imprimir esos datos de tipo X, ¿no? Y tenerlo ese valor ahí descrito. Fíjate que acá no utilizamos punto y coma. En algunos casos se utiliza punto y coma para definir dónde se termina una instrucción. Si nos vamos a la documentación, en algunos casos en la documentación te vas a pillar con un punto y coma. Fíjate, pero en la mayoría no hay. ¿Lo ves? Pero sí lo acepta. Fíjate, por ejemplo, yo no lo utilizo, ¿no? Pero he visto que en cierta documentación hay un punto y coma, ¿ya? Pero mira, no es necesario, ¿no? Tenerlo, según los parámetros dentro de P8 de la documentación, ¿ok? Sí. Bien, entonces, la idea de esto es, ¿qué cosa? Que podamos ir documentando cada uno de estos aspectos, ¿sí? ¿Cómo se crea
una variable, ¿no? Cómo se crea una plantilla de una clase, cómo se la nombra. Por ejemplo, ¿no? Como te decía, yo puedo tener valores que inicien con mayúscula o tenerlo todo en minúscula o tenerlo todo en mayúscula. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que ver, ¿no? ¿Cuál es el estándar de codificación que me dice, ¿no? PED8, cuando yo declaro una clase. Entonces, cuando yo defino una clase, no sé si hay por acá, tengo que fijarme, porque está todo esto funciones solamente. Comentarios. Acá, fíjate, no especifica que la clase sea en mayúscula, pero sí inicia con mayúscula. Y los métodos, todos son en minúscula y separados por slash. Slash hacia abajo si querés hacer una alternancia entre el nombre. ¿Ok? Entonces, todo eso está dentro del código. ¿Ok? Está dentro de este código, que la idea de esto es que podamos comenzar a construirlo de esa manera. Entonces, aquí también tú puedes comentar, ¿no? Método que llama, ¿no? A las instancias de la clase nodo. ¿Ok? Entonces ahí tienes, ¿no? Para ir probando, ¿no? Luego de eso puedes ya ir construyendo, ir desarrollando tu documentación de forma más bonita, de forma más correcta. Fíjense, perdón, de que esto, la forma de escritura se ve bien, ¿no? Se lee, se sabe qué es lo que estamos haciendo, entonces la documentación ayuda a eso. El estándar ayuda a que escribamos código de mejor manera, mejor entendible, si lo queremos ver así, ¿sí? Se pueda entender, ¿para qué? Para que los que lo usen sepan qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Eso simplemente como una introducción a lo que estamos viendo, para que tú o tus compañeros también comiencen a ver, ¿no? Cómo funciona este asunto de la estandarización. ¿Ok? Ese sería el principio, entonces, de este modelo. Entonces, cuando ustedes instalen su Python, lo configuren con Visual Studio para que comience a entender todo lo que ustedes están escribiendo, ustedes tienen que adicionar algunas extensiones a Visual Studio. Por ejemplo, ¿qué extensiones? Fíjate que yo aquí tengo extensiones instaladas, me dice, ¿no? Instaladas. Por ejemplo, aquí está. Python, dice, ¿no? Esta extensión, ¿no? De Python, que me permite, ¿no? Escribir sintaxis de código Python y que ésta la pueda entender, ¿no? Visual Studio la puede entender. Es por eso que necesita, ¿no? De esa extensión. Fíjate que también tengo aquí extensiones para generar documentación. ¿Lo ves? Mira, y aquí te muestra formas de documentarme. Cuando yo coloco, ¿no? Esta es una función, mira, puedo colocar aquí argumentos, qué argumentos tiene, qué teclas claves vas a utilizar, ¿no? Qué secciones, todo lo puedes documentar. Y cuando está dentro, fíjate que es dentro del procedimiento, por eso lo coloqué, hay ciertas documentaciones que las podés escribir afuera, pero no forman parte del documento en sí, al momento de ejecución, ¿sí? Pero que se lo puede documentar el código para el lector, ¿me entiendes? Eso es lo que luego tenemos que ver. Luego, sí, eso. Después Python para Visual Studio, fíjate, es otra extensión, ¿no? Que te permite ejecutar o interpretar un código. Y así, hay snip para Python, es decir, autocompletados, ¿no?
para Python, y varias extensiones que yo le he colocado a mi código, ¿no? Para poderlo, para que se pueda ver bonito en el momento que yo estoy compilando, ¿sí? Que estoy, digo, escribiendo código. Ok, esa es una parte de esto que te quería mostrar. La otra parte, fíjate que Visual Studio también maneja versionamientos. Y en este lugar de acá, mira, dice source, ¿no? Y en el de acá, tú puedes manejar, ¿no? Un versionamiento de código a través de Git. Dice origen Git, dice, si lo ves ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Source control, Python extension y todo lo demás, ya está definido, ¿sí? Y aquí me dice que yo tengo un control de datos, maestro, ¿no? Aquí me está pidiendo si yo quiero crear un branch dentro de ello, no lo necesito por el momento, pero me está diciendo que este código que yo estoy creando está basado en un GIF, ¿no? Que va a generar un versionamiento del código que yo estoy manejando, ¿ok? Luego lo vamos a ver en otra sesión, esta parte porque es un poquito más práctica. Vamos a tener que hacer varios laboratorios, ¿no? Crear diferentes versiones de un código, trabajarlo con más de una persona, es un poquito más trabajoso de hacerlo el ejemplo. Lo vamos a preparar y luego lo vamos a mostrar, ¿ya? Con esto lo que quiero mostrar simplemente es cómo se escribe un código basado en una nomenclatura. Antes de irme a otra parte, lo mismo pasa con los métodos. Cuando yo un método lo coloco, por ejemplo de insertar, lo coloco con doble slash, también automáticamente se convierte en un método privado. MyNodo, punto, y fíjate que ya no aparece ID, ¿no? Solamente está DD. ¿Ok? Pasa lo mismo, formas de proteger el código y otras cosas más que ya lo vamos a ir viendo durante el desarrollo. ¿Ok? Entonces con eso nos vamos a quedar. ¿Ok? Hasta ahí. Para que tú tengas una idea de lo que es construir, ¿no? Estructuras basado en un estándar. Eso es basarse en un estándar. Entonces, cuando yo vea tu código o vea el código de tus compañeros, quiero ver algo así, cuando construyamos código, ¿ok? Empleando la mayor parte de la nomenclatura, ¿no? Y del estándar de codificación PET8, ¿ok? Para eso ya tienen libros, ya está la biblioteca distribuida con ustedes para que lo puedan leer. Pasémonos a otra fase. ¿Cómo yo llego a construir objetos de este tipo? ¿Se acuerdan que no se acuerdan? La clase se llama estructura de datos. ¿Qué se llama estructurar datos? ¿No? Es conformar elementos, agrupar elementos que puedan ser utilizados posteriormente en la elaboración de sistemas, en la ejecución de nuevos algoritmos, ¿no? Hay muchos detalles de cómo yo estructuro un dato. Y la teoría dice que la estructuración de este dato, como tema fuerte, tiene el ADT, ¿no? El tipo de dato abstracto, dice, ¿no? ¿Qué viene a ser el tipo de dato abstracto? Viene a ser el tipo de dato que no está definido por el sistema, ni por el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no, el lenguaje de programación no lo tiene dentro de sus estructuras, ¿no? Y vamos a ver esa conceptualización llevándonos al punto de vista de una estructura de datos árbol. Y eso es lo que quiero que comencemos a ver hoy, ¿ya? A ver, ahora tengo, lo vamos a hacer así. Voy a llevarlo ahí. Venga. Y lo vamos a manejar con... Esto lo voy a llevar con... ¿Dónde está?
Es simplemente con esto. Lo vamos a pintar. La forma de representación de un nodo, es lo que estoy tratando de hacer. No me da para más esta herramienta. Simplemente mostrarle un ejemplo de qué es un nodo desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista estructural. Un nodo desde el punto de vista de diseño, jóvenes, no es más que una estructura que posee un elemento, a esto lo llamamos nosotros atributos, posee un atributo que se le denomina elemento. No vamos a dar más tiempo porque no pueden programar la elección de y aquí tenemos un enlace izquierdo que por nomenclatura, luego lo vamos a ver, se le denomina el hijo izquierdo. Izquierdo, vamos a poner así. Este se le llama hijo derecho. Fíjate, o fíjense, ¿qué es lo que estoy tratando de modelar acá? Estoy modelando que un nodo está compuesto por un elemento. Este elemento puede ser de cualquier tipo, ¿ya? De cualquier valor, puede tomar un número, una cadena, un objeto o otra estructura. Y que tiene enlaces izquierdos y derechos, denominados hijo izquierdo y hijo derecho. Esta estructura como tal, este nodo como tal, representa a esta estructura global, que luego tú la vas a denominar como árbol. Y que va a tomar el nombre de binario. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos, ¿no? Elementos al lado izquierdo y elementos al lado derecho. Y a eso se le denomina árbol. Esa es una estructura de tipo árbol. Ok. Entonces, para mí, ese es un árbol. Fíjate, o fíjense, de que la estructura nodo es una estructura que contiene un elemento y posee dos enlaces, izquierdo y derecho, ¿no? Eso es lo que me está mostrando ahí. Y el árbol es un conjunto de estas mismas estructuras entrelazadas entre sí, ¿no? Las cuales tienen elementos izquierdos y elementos derechos. Pero que cada uno de ellos está relacionado con otro elemento del mismo tipo, ¿no? Izquierdo y derecho. Eso es un árbol. Pero cuando decimos que este es un árbol de tipo binario, es cuando definimos el orden en el cual están guardados sus elementos. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver.
Por ejemplo, al lado izquierdo me dice que esta estructura va a guardar elementos menores a este elemento que lo enlaza, ¿no? Quiere decir que va a guardar estructuras jerárquicas, ya no lineales como la que veíamos en estructura de datos 1, ¿no? Como ser listas, pilas, colas, ¿no? Que eran estructuras lineales. Estas son estructuras no lineales, no siguen un esquema lineal, sino un esquema jerárquico. El primer elemento de la estructura es el 100 y los demás son subelementos de este elemento principal. Pero, ¿qué lo define a este como un árbol binario? Que tiene dos tipos de enlaces a los cuales está relacionado. Enlaces menores a él y enlaces mayores a él. Por ejemplo, acá. Valores mayores a él, valores menores a él. Y cada uno se lo toma como un subárbol, cada nodo. Este es otro árbol que tiene valores menores que él y mayores a él. Entonces, menores que el 50, un 20, y mayores que el 50, un 60. Pero al mismo tiempo, estos subárboles de acá son valores menores que el árbol principal. Y estos de acá son valores mayores que el árbol principal. ¿Ok? Sí. Entonces, si vemos este tipo de estructuras, estamos hablando de estructuras ya no lineales, sino jerárquicas y ordenadas. ¿Por qué ordenadas? Porque ya tiene una clasificación, pues, ¿no? Valores menores a él, todos los de acá, y valores mayores a él, todos los de acá. Tanto los de la rama izquierda como los de la rama derecha. ¿Por qué se lo relaciona mucho a los árboles? Porque hay mucha teoría relacionada a eso, pues, ¿no? Nos está diciendo que todo esto de acá es una... ¿Qué cosa? Es una rama. Una rama. Una rama. Entonces esa es la rama, en este caso, izquierda, ¿no? Y aquí tenemos la rama derecha. ¿No? Ahí está. La rama derecha. Y este de acá viene a ser el elemento superior, que también se lo denomina como raíz. Es por eso que se lo asemeja mucho a un árbol. La raíz viene a ser el origen de los datos, como la raíz viene a ser el origen del árbol, ¿no? De un árbol biológico, ¿no? O botánico. ¿Bien? Entonces aquí la raíz viene a ser el origen de toda esta estructura, izquierda-derecha, pero cada uno de estos elementos viene a ser llamado nodo, ¿no? El cual tiene un elemento y tiene dos enlaces. Este tiene un elemento y dos enlaces, este de aquí tiene un elemento y dos enlaces, este de aquí un elemento y dos enlaces, ¿no? Todos son del mismo tipo. Lo único que tienen, que están interrelacionados entre sí, ¿ok? Y por último, para terminar de definir, hay algo que se le denomina hoja. ¿Qué viene a ser una hoja? Un elemento que no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. ¿Qué viene a ser este elemento? Esa es una hoja. Esta es una hoja, esta es una hoja, esta es una hoja. ¿Sí? El de acá no es porque tiene un elemento. ¿Me entiendes? Sí. Ok. ¿Cuál es la ventaja?
de tener una estructura de este tipo y tener una estructura de tipo lista. Que en esta estructura ya mis objetos están ordenados, uno. Mi búsqueda se hace mucho menor, ¿no? Y la forma de ingresar los elementos y de clasificarlos es de forma automática, ¿no? Entonces, es por ello que crearon este tipo de estructuras, para hacerla más veloz, más rápida en cuestiones de búsquedas. ¿Ok? Hay otros detalles más que tendríamos que comenzar a ver de esta estructura. Por ejemplo, su nivel. Su nivel y al mismo tiempo también su altura. ¿Okay? ¿Cuál viene a ser su nivel y cuál es su altura de un árbol? Su nivel de un árbol empieza desde sus ramas, si lo querés ver. Nivel 1, nivel 2. Por ejemplo, este es un árbol de nivel 2, si lo querés ver y contabilizar desde 1. ¿Ya? Si lo contabilizas desde 0, es de nivel 1. Y su altura es igual a las ramas más la raíz. ¿Qué quiere decir? Que su altura es de 3. ¿Okay? Esa es la diferencia que existe entre una altura y un nivel. Luego vamos a ver, lo tengo. Vamos a ver otro atributo más que se llama amplitud. ¿A qué se refiere con la amplitud? La amplitud dice que está dada por los elementos, hojas que conforman un árbol. Por ejemplo, los elementos hojas son los nodos o nodos terminales que están al final de la estructura. La sumatoria de todos esos elementos viene a ser la amplitud del árbol. Por ejemplo, este tiene amplitud 3. Si tuviera el elemento izquierdo del nodo 120, su amplitud sería 4. ¿Ok? Entonces, fíjate que la mayoría de estos elementos que estamos viendo acá tienen, de los atributos que estamos tratando de modelar, tienen una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? Que cuando nosotros lo llevemos esto a una plantilla, lo podamos llevar de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Con todos sus atributos que hemos identificado como tal. ¿Cuáles son los atributos? Son los elementos que identifican a un objeto como tal. Eso es un atributo. ¿Sí? Entonces, todos estos atributos me van a permitir identificar un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a escribir algo y con esto vamos a ir cerrando. Voy a escribir, por ejemplo, la plantilla de la clase nodo. ¿Te acuerdas que habíamos hecho allá? Clase nodo, 2 puntos. Y aquí yo veo que tiene 2 atributos, ¿no? O 3 atributos, perdón. Elemento. Hijo izquierdo. Y hijo derecho. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo lo lleve esto a una estructura de datos, tiene que referirse a esta definición que yo lo he hecho con el diseño. Yo he dicho, esto es lo que forma parte de un nodo y esto es lo que forma parte de un árbol.
Si yo veo que todo eso está definido dentro de mi plantilla, quiere decir que el diseño que yo he hecho, la representación abstracta, todo esto se le denomina el ADT, ¿no? Toda esta representación abstracta va a formar parte del nuevo tipo de dato. En este caso va a haber un nuevo tipo de dato denominado nodo, que va a tener un hijo izquierdo, va a decir un elemento, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Lo mismo va a pasar con el árbol o con cualquier otra estructura que tú te definas y que quieras representarla posteriormente como un tipo de dato abstracto. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo durante este periodo de clases, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo se van estructurando cada uno de estos elementos y qué es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos. A yo lo voy a llamar modelo dato árbol. ¿Ok? Listo, ya lo tengo ahí. Y esto te lo puedo compartir o lo puedes buscar luego dentro de... Te lo voy a pasar más bien dentro del código... Perdón. Dentro de, del Drive. Que no sé si lo tenemos acá. Si ya yo lo tengo. Que se llama estructura de datos. Libros, videos. ¿Viste? Acá hay un diagramas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar y este diagrama lo voy a pasar ahí. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a descargar en PDF, dice. Ya está descargado. Me voy a ir acá. Y este dato, este modelo, lo voy a pasar ahí. ¿Ya? Cada vez que tengamos una clase y defina yo un modelo de datos, te lo voy a compartir ahí. Entonces, si vos te venís a estructura de datos, diagramas, ahí va a estar. ¿Ok? Ya. Está bien, ingeniero. Bienísimo. Entonces, con eso vamos a ir terminando esta clase práctica para dejarte ya que tú hagas las tareas que yo te voy a poner en la plataforma, ¿ok? Y con eso vamos a ir haciendo el seguimiento. Yo esta grabación la voy a detener en este momento y tú la vas a mirar posteriormente para ver si te quedaron algunas dudas e ir apoyándote en el desarrollo de tus tareas, que ya van a estar en la plataforma, ¿ok? Entonces, con eso nos despedimos de esta grabación, pero continuamos en las clases. Yo tengo detener.